Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos semana a semana los liberales clásicos del Partido en Formación Fusionista, un proyecto que más que ser solamente un partido político es un proyecto de país. Y nos reunimos semana a semana acá a través de estas plataformas digitales, haciéndoles llegar un mensaje de esperanza para darles a conocer cuáles son las soluciones reales para poder cambiar a nuestros países, para tener mejores economías, para tener países realmente prósperos y que usted y yo podamos ganar más y vivir mejor. Como siempre me acompaña nuestro secretario general Jorge Chapas, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel y amigos, es un gusto también compartir contigo y con nuestra audiencia que gracias a Dios está creciendo poco a poco. Queremos agradecer públicamente a las miles de personas que han visto ya nuestro episodio anterior. Y esperamos pues de que se suscriban a este canal y se suscriban también a nuestras otras redes sociales, compartan nuestro contenido y más importante porque la verdad es que no hacemos esto por un like, Gabriel, no hacemos esto porque nos dejen comentarios o nos dejen comentarios o querramos ser populares. Realmente queremos popularizar más bien una propuesta, un proyecto que te involucra a ti, que te invita a ti a ser parte, y ese proyecto pues es un proyecto de cambio de sistema, Gabriel, de cambio de sistema de gobierno y economía, un proceso político de transición sumamente ambicioso, nunca antes visto en la historia de Guatemala. Así que este es pues un desafío, una invitación, y bueno, ¿qué te parece si vamos al tema, no? Buenísimo, Jorge, invitamos a la gente a que salga a veces de la coyuntura, aunque tiende a ser un tanto inevitable, sobre todo cuando hay temas tan complejos que analizar. Esta semana nos aborda un tema que es hoy por hoy la comedia de muchos grupos y el tema, creo yo, de mayor conversación, por lo menos en estos últimos días. El tema de las bancadas, Jorge, que si bancadas independientes, que si diputados independientes, que si son bancada, que si no son bancada, y nos surge ahorita la discusión, ¿no? Traer el tema de el partido Voz y todo el drama que ha habido en torno a la expulsión de ciertos diputados, las pugnas internas que se tienen dentro del partido y cómo ha impactado la decisión de las Cortes en, a la final, tratar de dirimir algo que es un asunto netamente y puro propio del partido político, ¿no? Sí, sí, efectivamente, de hecho es el primer tema que queremos conversar y hacer juicio crítico en el marco de nuestra campaña Gobierno en la Sombra. Y pues de hecho son 4 grandes temas los que hablaremos, ¿no? Democracia, migración, narcotráfico y comercio, que son los temas por los cuales viene Marco Rubio, el delegado del nuevo gobierno de Donald Trump, para atender estos temas de política exterior. Y el tema de la democracia nos suscita un juicio crítico, ¿sí? Esto que está pasando no solo con la bancada Voz o dentro del partido Voz, que vimos estas escenas tan lamentables, ¿no? Como si fuese una especie de mercado, que se dieron a lo interno de una reunión de Comité Ejecutivo Nacional, entiendo. Y también lo que está pasando, lo que pasó ayer en la reunión de jefes de bloque en cuanto al movimiento Semilla, que ha sido restituido como bancada, Gabriel. Y bueno, pues hay opiniones encontradas. Creo que ambos casos, ambos temas, ambas coyunturas nos llevan a una única reflexión, y es de que básicamente los partidos políticos deben de ser enteramente y completamente privados, ¿sí? Esto supone que no debe existir una ley de partidos políticos, Gabriel, lo hemos dicho nosotros desde hace muchos años hasta la saciedad. De hecho, tenemos una propuesta de reforma completa a la ley electoral para que quede únicamente como ley electoral y no haya ningún tipo de prescripción en materia de organización interna, financiamiento, propaganda de los partidos políticos, porque los partidos políticos completos de 4 dimensiones deben ser completamente privados. Y eso supone que no existan regulaciones que prescriban normas de organización interna, formación, propaganda y financiamiento, ¿no?
¿Esto qué implica? Bueno, implica que un conflicto interno como el que está teniendo en estos momentos la bancada del partido Voz deba resolverse internamente. No deba ser una cuestión de carácter público, o más bien de carácter, digamos, con carácter judicial o penal, o que tenga que implicar el aparato de justicia, porque es un tema que deberán resolver en el marco de sus estatutos y en el marco de un tribunal disciplinario, ¿no? Lamentablemente, allí pues no hay políticos profesionales y pues lo que hay son pugnas de poder, Gabriel, que bueno, pues básicamente se pelean por ver quién ocupa ciertos espacios y lamentablemente pues no hay un programa político que les guíe y que les dé un norte, ¿ya? Sino que son meras pugnas de poder. Ahora, en el caso de CENIA, pues ahí lo que sucede es que es un caso de lawfare o de judicialización de la política. Nosotros hemos dicho, incluso de una manera un tanto polémica, ¿no?, que en este sentido nos ponemos del lado de CENIA, en el sentido de que nosotros, como un proyecto político que supone la creación de un partido político, estamos totalmente a favor de que se le sea restablecido su carácter como partido y que pues le sean concedidos o restablecidos los derechos que como partido el pueblo le otorgó en las urnas. Y eso implica entender que cada legislatura podría o debe, en el marco de la ley orgánica del Congreso de la República, debe establecer sus propios reglamentos de cuáles son las condiciones de las bancadas, de los bloques, cuándo o no participar en la instancia de jefes de bloque o en las instancias de comisiones, por ejemplo, ¿no? Pero esos son reglamentos internos que deben establecerse en el marco de la ley orgánica del organismo legislativo y reglamentos. Y hay que poner atención, con esto te cedo la palabra, Gabriel, de cómo estas leyes estatistas o una consecuencia de las leyes malas, las leyes que estatizan y que le dan facultades a los gobiernos que no deben tener, hacen que las normas sean completamente rígidas, ¿no? Y no puedan haber cambios. En este caso, una ley orgánica del organismo legislativo o sus reglamentos internos pudiesen cambiar de acuerdo a cada legislatura. O sea, claro, cada legislatura pudiese cambiar y hacer de esas normas internas más flexibles o de alguna manera, digamos, reglamentos evolutivos, digamos, en el sentido de que pueden evolucionar. Así que bueno, creo que esa es la forma en la que se resuelve esta coyuntura, Gabriel. Y la invitación es para todos esos diputados y en general para la ciudadanía que hoy están alegando por algunas reformas, Jorge, a la ley electoral y contra partidos políticos. Creo yo que hay que ser mucho más ambiciosos y apostar por la derogación de todos esos círculos que tiene la ley que establecen que los partidos son de ente público, ¿no? Hay que privatizar realmente los partidos políticos, estimados amigos, para poder tener democracia, una democracia sana, una democracia liberal. Y pues bien, Jorge, creo yo que este tema lo podemos ir cerrando acá, ¿no? Seguramente van a seguir estos embates en torno a Movimiento CENIA, por ahí ya hay algunos amparos puestos por organizaciones de sociedad civil. Invitamos a que sean mucho más ambiciosos, estimados amigos, y apostar por dar la batalla política y no la batalla legal que degenera en el lawfare, ¿no? Judicialización política, y es lo que menos queremos. Correcto. Los problemas que le afectan a los guatemaltecos, Jorge, no son necesariamente esos pleitecitos que se tienen a lo interno del CEN de los partidos políticos, ¿no? Sino temas económicos. Muchas veces creo que la gente tiende a obviar estos temas cuando son de los que más debiésemos de estar hablando. Y sobre todo, el tema que hoy es de mayor relevancia para nuestros migrantes guatemaltecos, las deportaciones. Jorge, sí, ha habido ya una reacción por parte del presidente Donald Trump en torno a los migrantes. Ya estas semanas hemos visto cómo a varios países han retornado los migrantes. Hemos visto quejas por parte de algunos líderes a nivel latinoamericano de cómo es que han vuelto los migrantes. Y bueno, nos hace cuestionarnos realmente, ¿no?, si las posturas que
adoptan presidentes como Claudia Sheinbaum en México o Gustavo Petro, quien es el más sonado recientemente, son las correctas, porque ellos se quejan de que no es digna la forma en la que regresan sus migrantes, ¿no? Que no es correcta la manera y el actuar de Donald Trump. Nosotros, por nuestra parte, criticamos que más indigno es que sus ciudadanos hayan tenido que ir de sus países por la falta de oportunidades y que cuando retornan no encuentran realmente mejoras, no encuentran un país diferente al que dejaron, ¿no? ¿Qué tenemos para decir los fusionistas en torno a este tema? Sí, bueno, y si aquí se pudiera vivir, ese es el título que he escogido para mi artículo de esta semana y es un pequeño estribillo de la canción El Norte de Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos, una banda de rock guatemalteca que yo recomiendo, ¿verdad? Muy buena. Lamentablemente Ricardo Andrade pues, fue objeto de la criminalidad de este país y fue asesinado hace algunos años. Ya sin embargo su trabajo como artista guatemalteco creo que permanece vigente. Yo invito a que se busquen esta canción, El Norte, y bueno, se la escuchen porque me parece muy interesante, muy curioso que él en esa estrofa alude al sistema, ¿sí? Alude al sistema y dice, quizás fue el sistema, ¿no? Y bueno, no sé si lo logró observar, pero creo que sí lo logró observar. El problema es justamente no el hecho de cómo recibir a los migrantes, no buscar soluciones de tipo permisos temporales, trátalos bien, por favor. O los albergues que ya está habilitando el gobierno. Los albergues temporales, o que una aplicación, porque ahí tienen que estar en una aplicación para que en los consulados y en las oficinas les traten bien y que no vengan con grilletes y bueno. Esas reacciones son reacciones populistas, Gabriel, que no van a la solución real y definitiva del problema de las migraciones irregulares. Y quiero puntualizar en esto porque hoy en la mañana veía una publicación de la diputada de izquierdas Sonia Raway, en la que decía que migrar debe ser un derecho humano, ¿sí? Bueno, yo le respondía y los invito a seguirme en mis redes sociales personales, especialmente en X, que es donde estoy más activo. Pues yo le decía, mire, en realidad los derechos humanos son únicamente tres, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada. Y desde luego que en el marco de la libertad yo debo tener la libertad de poder movilizarme como yo quiera, ¿sí? Incluso entre países. Claro, estoy hablando de países que valoren los derechos individuales y que se dediquen a proteger esos derechos individuales, ¿no? Pero no podemos justificar en cuanto a derecho humano o incluso en cuanto a libertad, no podemos justificar que las migraciones irregulares, porque las migraciones irregulares, más que una libertad en la movilidad de las personas, en realidad es una huida de nuestros países, es una expulsión de nuestros países, porque sencillamente acá en Guatemala, como en México, como Colombia, no se puede ganar más ni vivir mejor, ¿no? Entonces, yo le decía a la diputada Raway, son sus políticas públicas como diputada de izquierdas las que hacen que los guatemaltecos, millones al año, tengan, ¿sí? Y se vean en la obligación de tener que migrar y tener todos estos fenómenos sociales y culturales de rompimiento de las familias, que es lo que nosotros los fusionistas, como buenos conservadores de derecha, pues no queremos. Nosotros valoramos la institución de la familia y del matrimonio. Por tanto, pues las políticas que potencian y preservan la familia, el matrimonio y la vida de tanta gente que se va y que eventualmente muere en ese recorrido, pues son las políticas de signo liberal clásico o tendientes al capitalismo liberal y democrático, ¿no? Entonces, Gabriel, yo al respecto quiero puntualizar o recalcar
de que la solución real y definitiva a las migraciones irregulares, a las migraciones forzadas, prácticamente es masivas privatizaciones, desregulación a fondo y apertura total de los mercados a la competencia. Solo ello genera las oportunidades, los empleos y los salarios altos por los cuales nuestros conciudadanos guatemaltecos se van a los Estados Unidos y a otros países de América y del mundo, ¿no? A la final de cuentas, Jorge, esa migración irregular es producto, una vez más, del sistema. Ese sistema que no ha permitido que las familias puedan prosperar aquí en nuestros países. Y la solución, ya la ha dicho usted, esas políticas públicas, de las cuales vamos a hablar dentro de unos instantes. Así que invitamos a la gente hasta este punto a seguir viendo el video completo, dejarnos sus comentarios, dejarnos su like y compartir para llegar a más guatemaltecos de bien que anhelan, al igual que ustedes, conocer cómo aplicar esas políticas de signo liberal clásico, ¿no? Jorge, otro tema del cual, digamos, se ha llegado a escuchar en torno a esta discusión que tuvieron el presidente Donald Trump y Gustavo Petro es el tema de la droga. Sí. Espero que no nos censuren el video en YouTube por decir eso, pero hay que hablar de temas controversiales y uno de ellos es la droga. El presidente Donald Trump en campaña anunciaba que de llegar a la Casa Blanca iba a declarar como grupos terroristas, grupos criminales a los narcotraficantes, ¿no? Y que pretendía hacer esto y trabajar casi que forzosamente con los gobiernos, sobre todo México, Guatemala, y El Salvador y Honduras, ¿no? El tema del evitar que siga llegando más droga a los Estados Unidos. A la final de cuentas, los Estados Unidos juega a ser la policía del mundo, Jorge. Juega a declarar guerras que a la final somos nosotros quienes terminamos liberando. Por ahí, nuestro colega y amigo, el secretario adjunto, Freddy Asensio, dice que ellos ponen las balas, pero nosotros ponemos los muertos, ¿no? Sí. ¿Es acaso la guerra contra el narcotráfico la respuesta correcta al fenómeno de las drogas? ¿Es acaso que declarando como terroristas estos grupos se va a resolver mágicamente el problema de la drogadicción? Definitivamente no. Desde la perspectiva fusionista, creemos que desde 1971, hace más de 50 años ya, ¿no? Viene abordándose el problema de una manera equivocada, ¿no? Y se viene abordando desde un enfoque meramente de seguridad y no desde un enfoque económico. El problema del narcotráfico y de la lucha contra las drogas es básicamente un fenómeno económico, un fenómeno de oferta y demanda que debe entenderse como tal. Y lo que ha hecho esta lucha fallida contra las drogas, porque ni declarando como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, de hecho lo que eso va a provocar es recrudecer la violencia a nivel local, Gabriel. En el mejor de los casos es posible que vengan Marines y que vengan algunos, digamos, algunos contingentes militares de la DEA y demás a tratar de contener. Pero eso lo que va a provocar es un recrudecimiento de la violencia local. Los cárteles de la droga tienen muchísimo poder, muchísimo poder. Y obviamente pues serán las poblaciones locales las que van a padecer estas amenazas. Así que, bueno, si el presidente Donald Trump nos permitiese un consejo, ¿no, Gabriel? Bueno, nosotros los fusionistas le diríamos que la solución real y definitiva al problema del narcotráfico, hoy un mercado violento, es despenalizar, ¿sí? Despenalizar. Eso significa desregular. Y muy concretamente eso significa derogar la ley contra la narcoactividad en Guatemala. Y ojalá, ¿no? Pues haya una fuerza política a nivel continental, a nivel latinoamericano, en la cual muchos países comencemos a despenalizar la producción, el tráfico y el consumo de drogas incluso. Porque es la única manera en la que oferta y demanda van a poder encontrarse de una forma pacífica. Esta política evidentemente no evita la drogadicción.
Lo que evita la drogadicción, estimados guatemaltecos y amigos, ojalá del mundo y de muchos departamentos y municipios que nos ven, pues es la fortaleza de los valores, las virtudes, de los buenos hábitos, la presencia de los padres y la presencia de una buena educación, de una buena formación en valores, de una formación de carácter y de autodominio y de gobierno propio. Y ese rol lo cumplen los padres de familia, las escuelas o la educación en general y la iglesia, ¿sí? Y son esas instituciones sociales las que deben de darle a los seres humanos, a los jóvenes muy especialmente, pues la fuerza para no dejarse, digamos, embaucar por este tipo de vicios que desde todo punto de vista son malos. O sea, lo digo yo como padre de familia, que no quiero que mis hijos consuman drogas, pero eso no implica pensar que yo le delegue al gobierno luchar contra las drogas por la fuerza, ¿no? Porque lo que hará pues es provocar lo que ya vivimos en el mundo, Gabriel, en la década de los 20 con el Prohibition Act en Estados Unidos, que prohíbe la producción, tráfico y consumo de licores en el afán de evitar el vicio del alcoholismo. Pero eso, pues afortunadamente en 1933, pues la clase política de aquel entonces y una buena parte de conservadores se dieron cuenta que no era prohibiendo por ley que se iba a reducir el alcoholismo, era más bien dejando en libertad y obviamente creando fortalezas en la sociedad, en las instituciones sociales para contener ese fenómeno, ¿no? Así que la solución, pues no es declarar a los carteles como organizaciones terroristas. La solución es despenalizar, y despenalizar significa derogar la ley contra la narcoactividad en Guatemala. Y sobre ese tema, Jorge, puntualmente yo he estado viendo en redes sociales cómo la gente quizás motivada por el revanchismo político en torno a las declaraciones que hizo Donald Trump en su primer día, donde dice que a él no le importan los latinos o que la importancia de los latinos no es tal. Mucha gente se pronunció y dice, bueno, si no le importamos, a ver, legalicemos la droga, ¿no? Hay que legalizar. La respuesta no es la legalización. Si nos vamos a analizar, legal ya está legal, regulado. En más de 25 estados ya está legalizada y bueno, ahí ves las imágenes de la gente que anda como zombie, ¿no? Esa no es la solución definitiva. Y mucho menos dotar al Estado de esa facultad para la producción y que entre como un agente más dentro del mercado. No, la respuesta es la despenalización de la droga y el empoderamiento de esas esferas de la sociedad civil como la familia, la educación y la iglesia. Así que, correcto, estimados amigos, atentos con ese tema porque seguramente será uno de los que venga a tratar el secretario de Estado Marco Rubio, Jorge, sí, la próxima semana, además del tema del comercio, ¿no? El tema sí, que hoy es el más llamativo porque la gente tiende a pensar que el gobierno de Donald Trump viene a representar un nuevo amanecer para los amantes del comercio. The Golden Age ha sido la marca, ¿no? La era dorada, ¿no? ¿Será acaso que realmente viene a hablar Marco Rubio de libre comercio? ¿Qué tipo de comercio es el que nos van a traer, nos van a pretender imponer y bueno, qué consecuencias va a traer para Guatemala? Sí, bueno, vienen a hablar de mercado regulado o sobreregulado. Creo que para la gran cantidad de fanáticos del presidente Donald Trump acá en Guatemala, gente de derechas, por cierto, que ha caído en la trampa de este megalómano, porque eso es lo que es. Megalomanía es una manía de la grandilocuencia y la grandeza, ¿no? Bueno, él cree que puede resolver los problemas del planeta entero y en este sentido, Gabriel, quiero informar e invitar a nuestra audiencia a que se pase al blog fusionista porque hemos subido recientemente 2 artículos, más bien 2 discursos del expresidente de República Checa, el doctor Václav Klaus, a quien tuvimos el honor de recibir en el 2018 acá en Guatemala. Justamente el Partido Fusionista le trajo y estuvo acá con nosotros durante una semana y pues él permanece vigente. En estos días estuvo presente en un evento en Viena, Austria, y lanzó 2 discursos muy breves, pero muy sustanciosos, y nos parece
realmente nos alegra muchísimo haber coincidido con él en esto, ¿no? Él al principio vio a Donald Trump, al principio, digamos, año 2016, vio en Donald Trump una especie de esperanza, de luz. Y quiero decir que nosotros también vimos en el 2016 aquel personaje y dijimos, de pronto este líder pudiese marcar una diferencia y volver a los Estados Unidos a lo que fue en el pasado, ¿no? Lamentablemente, muy pronto nos dimos cuenta que no era así. Y el doctor Václav Klaus también se dio cuenta que no era así. Y en uno de sus discursos dice, es que esta tarea de mejorar el mundo no es una cuestión de una sola persona, ¿no? Es realmente una tarea de todos los buenos seres humanos. Y entonces queremos invitarlos a que se pasen al blog Fusionista a leer, ¿sí? A leer. Es sumamente importante que se lea. Entendemos lo valioso que puede ser un video porque, bueno, nos ven y podemos expresarnos de pronto de manera más sencilla, pero es importante que pasen a leer, por favor, porque no podemos dar todo este conocimiento, esta información, pues en un solo video. Y entendamos que Donald Trump es hoy por hoy, Gabriel, pues el gran representante de lo que hemos llamado nosotros una derecha mala, ¿sí? Una derecha que termina siendo estatista en el sentido de que aplica políticas proteccionistas del comercio. Eso de controlen la migración, controlen el narcotráfico, si no, aranceles. Claro. Esa política crea beneficios en el corto plazo para las industrias locales, pero en el mediano largo plazo afecta el precio de los bienes y servicios, con lo cual se afecta a los consumidores. Y esto, pues bueno, Donald Trump es justamente el representante hoy en día de este comercio regulado y sobreregulado, Gabriel, que tenemos hoy en día en el mundo y principalmente en Occidente. En Occidente digo y debo decir y hacer alusión a lo que está pasando en el oriente del planeta. En las últimas 48 horas ha sido noticia el surgimiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial, ¿no? Con esta empresa llamada DeepSeek. Ya me la descargué, Jorge. Ah, ya te descargaste DeepSeek. Bueno, interesantísimo, ¿no? Esto creo que estamos, Gabriel y amigos, frente a un hito de la historia muy importante, ¿no? Y es ver cómo cuando a China y a los empresarios chinos se les impone una serie de regulaciones por el tema del COVID, ellos empiezan a pensar cómo no depender de ciertas industrias, de ciertos materiales, de ciertos factores para producir esto de la inteligencia artificial. Y bueno, han creado un monstruo, ¿no? Han creado un monstruo y no sé qué vaya a pasar con ChatGPT y tal. Pero bueno, eso es el oriente del planeta. Y en el oriente del planeta están creando innovación y tecnología gracias a ese sistema de capitalismo de partido único. Con lo cual nosotros efectivamente, como defensores del sistema de democracia representativa, definitivamente no estamos a favor de un sistema de partido único. Estamos a favor de un sistema democrático, representativo y liberal. Pero en China se han separado las libertades políticas de las libertades económicas. Se han separado las libertades. Hay libertades económicas, no necesariamente libertades civiles, aunque sí libertades dentro del Partido Comunista Chino, en los que hay más de 90 millones de chinos, Gabriel. O sea, bueno, hay como 5 o 7 Guatemalas en un partido político. Así que estamos viendo un avance del comercio libre en el oriente del planeta y en el occidente más bien estamos viendo políticas proteccionistas. Señor Trump, honorable presidente Trump, nuestro consejo es más bien abrir los mercados a la competencia y bajar los aranceles a cero.
Sí. Eso es lo que haríamos nosotros en Guatemala y ojalá usted pueda pues, repensar estas políticas que hacen daño a los consumidores norteamericanos principalmente y que no son afines a los principios y a los valores con los cuales se fundaron los Estados Unidos de América, Gabriel. Así que bueno, pues eso tenemos que decir nosotros y creo que eso da pie a hablar de nuestras 5 reformas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Trayendo a colación una anécdota personal, el día de ayer mi papá me decía, viendo las noticias, y si Trump nos llega a poner aranceles, ¿por qué no hacemos negocios con los chinos o con los rusos? Bueno, porque aquí en Guatemala hay una derecha que se doblega y cree que estas son las medidas necesarias. Pero no, estimados amigos, hay que apostar por la transición al capitalismo liberal y eso pasa precisamente por un proyecto político, Jorge. Transitar al capitalismo liberal es una tarea para políticos profesionales como nosotros que a través de un proyecto, de un programa de transición y de reformas muy concretas vamos a lograr eliminar esas políticas nefastas como lo son los aranceles, como lo son las imposiciones y el miedo de los gobiernos hacia otros a través de un ejercicio democrático y políticas liberales clásicas, auténticamente liberales clásicas. En nuestro proyecto político, La Gran Devolución, a través del programa de 5 reformas, el cual pueden ver acá en este banner, nosotros planteamos precisamente esa transición al capitalismo, Jorge. En primer lugar, hay que decirlo, tomando distancia de todas las multinacionales, de estas agencias de ONU y demás que atentan contra nuestra soberanía. El presidente Trump se ha salido de la OMS, nosotros, bueno, esa política también la aplicaríamos acá. Sí, esa la suscribimos. Pero no solamente de la OMS, sino de todo el sistema de Naciones Unidas que impone sus normativas y que termina siendo a la final de donde emanan muchas de las leyes malas que hoy tenemos en nuestros sistemas. Precisamente todas esas leyes malas hay que derogarlas, Jorge. Hay que dar paso a una firme derogación de todas esas leyes perversas que atentan contra nuestra vida, libertad y propiedades, y ese es un ejercicio que tenemos que hacerlo los políticos profesionales en el Congreso de la República, ¿no? Esto no lo vemos hoy en Donald Trump, de esta visión de derogar todas esas leyes perversas, pues es algo propio solo de los fusionistas de momento, Jorge, y de todos los partidos del Foro Liberal de América Latina. Hay que derogar todas esas leyes porque son la columna vertebral que le da vida, le da sostenimiento a todas esas instituciones perversas que usted y a mí nos hacen más pobres, estimado guatemalteco. Y por último paso, dar paso a la aplicación de estas 5 reformas, Jorge, una reforma política, una reforma económica, 3 reformas sociales. A lo largo de este video hemos ido coqueteando con algunas de las ideas centrales de estas reformas, ¿no? En la reforma política, limitar al gobierno, poner al gobierno en su lugar a cargo de las funciones propias y naturales, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física de beneficio para los ciudadanos. Y bueno, la privatización de los partidos políticos, que es de lo que hablábamos al inicio de este fusionista propone. Hay que privatizar realmente los partidos políticos, hay que traer verdadero federalismo, Jorge, a nuestros países, federalismo legal, hay que traer federalismo fiscal y funcional. Hoy solo tenemos un medio federalismo funcional, ¿no? Sí. Y de esa cuenta hemos visto dramas ahí en la ANAM y demás con el tema del recurso. Bueno, no, hay que poner al gobierno en su lugar a cargo de las funciones que le son propias y naturales. En nuestra segunda reforma, Jorge. La reforma económica, básicamente para ganar más y vivir mejor, lo que buscamos es desregular los mercados, abrir los mercados a la libre competencia, privatizar todo aquello que no es competencia del Estado. Insistimos mucho en privatizar el subsuelo, que daría fin, o al menos daría, pues, encauzaría más bien los eventuales, porque esto tampoco digamos que es perfecto. Los seres humanos somos pues, personas actualmente conflictivas, ¿no? Pero reduciría al máximo la conflictividad en torno a la minería, Gabriel, y haría más bien que las explotaciones mineras, hoy tan mermadas, tan vilipendiadas, tan menoscabadas, más bien crezca esta actividad
y pueda quedarse la riqueza en manos de los dueños del suelo. Y eso puede provocar una explosión inaudita de riqueza en San Rafael Las Flores, en Asunción Vita, Jutiapa, en este municipio que está aquí muy cerca, creo que es San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, San José del Golfo, o en Zipacapa, San Marcos, etcétera, ¿no? Así que la privatización del subsuelo, así como la privatización de otras esferas de la economía que hoy son usurpadas por los gobiernos, debe darse de manera masiva. Por eso hablamos de privatizaciones masivas, de desregulación a fondo, quitar este sistema nefasto de permisos que existe hoy por hoy, el tema de las licencias de construcción, las licencias ambientales, las licencias sanitarias. Bueno, todo esto tiene que quitarse para que hayan empresas, haya comercio, haya una oferta inaudita de oportunidades y de empleo. Debemos desregular la actividad laboral completa, debemos derogar esa nefasta política pública de los salarios mínimos y dejar en libertad para que los trabajadores y los empleadores puedan fijar los salarios con base en la productividad y con base en la oferta y la demanda laboral. Eso es lo que tenemos que hacer, y no conformarnos con esos 3.400, 500, no sé ahora cuál es el salario mínimo exacto, pero lamentablemente la gente se conforma con eso y no logra entender que los empresarios lo que hacen es subir el precio de los bienes y servicios que producen, y entonces eso les impacta a la hora de consumir a los trabajadores. Por tanto, debemos dejar en libertad toda la actividad laboral. Y en materia de finanzas y de política monetaria y de política bancaria, algo bien importante en cuanto a esta reforma en economía y finanzas, y es el tema del retorno al patrón oro clásico y el retorno a una banca 100% basada en el ahorro. Hoy por hoy tenemos un patrón dólar, ¿sí? Nuestra moneda está pegada al dólar, pero el dólar es una moneda en completo declive a nivel global, pues básicamente existe gracias a que cada vez más los tecnócratas de la Reserva Federal y los políticos en Estados Unidos pues mantienen esa nefasta práctica de imprimir más dinero. A propósito, quiero invitar a leer el último artículo del doctor Ron Paul, donde le dice al presidente Trump precisamente que si quiere hacer grande a los Estados Unidos de nuevo, separe el dinero de la política, ¿no? Hay que separar el dinero de la política. En Guatemala, la política monetaria está pegada con el poder político a través del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria. Hay que entender que debemos retornar al patrón oro clásico y lograr darle respaldo metálico a nuestros billetes y monedas, y con ello vamos a lograr que el índice de precios al consumidor, o los precios en general, se estabilicen y tiendan más bien a la deflación, lo contrario a la inflación, al igual que los tipos de interés, ¿sí? Que es el precio del dinero, y los tipos de cambio, ¿no? Son precios importantísimos para que hayan inversiones y creación de empleo y incremento de los salarios. Bien, eso en la reforma económica y de finanzas, y bueno, te dejo las reformas sociales. 3 reformas sociales que básicamente las 3 versan en torno a la devolución, Jorge, de esferas hoy usurpadas por el Estado a la sociedad civil. Hay que devolver la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones a sus agentes naturales. La educación a los padres de familia, a los buenos maestros, a los buenos docentes, la atención médica a los doctores, a los buenos médicos, y las cajas de jubilaciones y pensiones a los respectivos encargados. Hay que devolver estas esferas, y si eso se entiende como privatizar, pues sí, estimados amigos, hay que privatizar. Hay que privatizar educación, atención médica, jubilaciones y pensiones para que estos servicios sean de calidad y que el ciudadano guatemalteco tenga acceso a estos servicios hoy usurpados por el Estado, que han generado que estas esferas, Jorge, sean decadentes. Total. Y empobrezcan, Sí. y disminuya la calidad de los servicios, y en consecuencia pues vemos
a una Guatemala que no tiene buenos niveles de educación, no Ajá. tiene buenos niveles de atención médica y qué hablar de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Así que hay que apostar por estas reformas radicales, congruentes con las necesidades de los guatemaltecos y creo yo, ojalá, si viene el secretario de Estado Marco Rubio, ojalá nuestro canciller le presentara este video, Jorge, como un mensaje el señor Carlos Martínez. Bueno, no creo que le presente este video, Gabriel. Es muy contrario a la política socialista del oficialismo. Pero bueno, quería acotar nada más que en estas 3 reformas sociales nosotros proponemos 3 series de vouchers, claro, ¿no? Vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones para la gente más pobre mientras lo sea, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente poder escoger libremente la educación, o más bien la escuela o el colegio privado o privatizado, el hospital privado o privatizado y el fondo de pensión privado o privatizado, que las personas puedan escoger libremente a través de estos vouchers, ¿no? Desde luego, Jorge, y definitivamente que este es un mensaje contundente para la población guatemalteca en torno a estos temas que hoy figuran en la conversación nacional, que serán discutidos la próxima semana cuando venga Marco Rubio, y que el guatemalteco necesita escuchar, ¿no? Porque se va a hablar de democracia, de narcotráfico, de comercio y de migración. Y de migración, pero con otros tintes. Estas son las verdaderas soluciones que necesitan escuchar los guatemaltecos de bien, que ojalá escuchara a Donald Trump, que ojalá escuchara a la derecha de Guatemala, la buena derecha, para accionar en favor de esto, la transición al capitalismo liberal y democrático. La transición que nos va a permitir, Jorge, empoderar a las familias, que haya verdadera prosperidad, que la gente gane más y viva mejor. Y que retornen, digamos, esta operación retorno de la cual hemos hablado, ¿no? Que ciertamente retornen los conciudadanos, nuestros conciudadanos que han migrado, pero que retornen voluntariamente y que digan, wow, en San Pedro Jocopilas o en Cunén o en San Andrés Itzapa, ya hay condiciones para poder abrir mi negocio y poder vivir con mi esposa, con mis hijos y poder prosperar. Y no voy a abrir solo un negocio, voy a abrir 4, 5, 10 y voy a crecer y voy a hacer una gran empresa. Ese retorno voluntario, pacífico, digno, ciertamente no van a venir en vuelos que de pronto vienen parados, Gabriel, no sé, de pronto van a venir en primera clase, pero van a venir a producir, a vivir, a ganar más y a vivir mejor, ¿no? Bien, yo quiero cerrar invitando a compartir este video, entre sus familiares, amigos, compañeros. Compártalo en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, por favor. Ayúdenos a superar esa frontera de las 2000 vistas que tanto nos cuesta a los fusionistas. ¿Por qué? Porque este es un mensaje muy disruptivo, muy diferente. No lo va a escuchar en ninguna parte más, ¿sí? Si quiere usted seguir escuchando politiquería y aparentes soluciones, placebos o soluciones temporales y medianas o equivocadas, bueno, pues ciertamente hay muchas otras organizaciones, plataformas donde puede usted acudir, pero aquí viene usted a escuchar verdades y soluciones reales y definitivas, propuestas factibles, completas, radicales y congruentes con los valores conservadores y con el liberalismo económico. Y eso es fusionismo, ¿sí? Creemos que las libertades económicas sin valores y virtudes y sin instituciones conservadoras no sirve de mucho. Y si nos decantamos únicamente por preservar los valores, pero sin abrir los mercados y crear condiciones de libertades económicas, tampoco. Estos dos grandes conjuntos de valores deben de fusionarse, deben de reunirse, porque siempre que las naciones fusionaron estos dos conjuntos de valores y anduvieron bien, fueron prósperas, fueron pacíficas, tuvieron justicia, orden, libertades y paz. Así que bueno, invitarlos a leer mi columna de esta semana en el blog Fusionista y en mi sitio web personal jorgechiapas.org. Váyanse al blog Fusionista, que tenemos al menos 3 entradas nuevas allí, muy interesantes, y los esperamos la próxima semana, ¿no?
Desde luego, Jorge, mientras tanto, invitarlos también a que salgan de la opinionitis y entren a la acción política, a que se puedan inscribir a nuestro curso de formación. En fusionismo y las 5 reformas. En fusionismo y las 5 reformas, y que puedan acceder a todos estos conocimientos que nosotros tenemos para ustedes. Si esto les ha parecido disruptivo, créanme, no es ni la punta del iceberg, Jorge. Tenemos muchísimo material para ustedes, así que salgan de redes sociales, estimados amigos, e involúcrense con la acción política profesional con el Partido Fusionista. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.